Muy buenas tardes a todos y bienvenido a nuestra webinar de guías clínicas. Soy el doctor Miguel Lorrayan y en conjunto con el equipo de educación continua de Sochicar hemos organizado esta webinar para ustedes. La idea es desmenuzar en profundidad una guía clínica reciente y en esta oportunidad hemos elegido la guía de la American Heart titulada Evaluación y manejo de la insuficiencia cardíaca crónica en niños y adolescentes con cardiopatía congénita. Se presentarán los aspectos más relevantes de la guía en 15 a 20 minutos para luego dar paso a una discusión de nuestros especialistas que reforzarán los puntos importantes, aclararán sus dudas y discutirán todo lo relacionado con esta guía. A cargo de la presentación de la guía estará la doctora Daniela Muñoz. La doctora Daniela Muñoz es cardióloga pediatra del Hospital de Castro en Chiloé. Como moderadora estará la doctora Carolina Campos. La doctora es cardióloga pediatra y ecocardiografista del Hospital Roberto del Río y Clínica Alemana, además de profesora de la Universidad de Chile. Y nos acompañarán como panelista el doctor Pedro Becker, quien es cardiocirujano del Hospital Clínico de Red Salud UC Christus, especialista en insuficiencia cardíaca, y el doctor Daniel Springmiller, quien es cardiólogo intervencional de la Pontificia Universidad Católica y el Instituto Nacional del Tórax. Así que les agradezco a ustedes desde ya su participación y a todos los escuchantes los invito a hacer sus preguntas a los panelistas y participar activamente de esta sesión. Adelante, Dani, te dejo con la presentación de la guía. Eh, Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer a todos por la invitación a este webinar y agradecer también a las personas que nos están escuchando. Y bueno, vamos a pasar entonces a hacer esta presentación que más o menos, como ya decía Miguel, va a durar alrededor de 15 a 20 minutos, donde la idea es puntualizar los aspectos más relevantes de esta guía, titulada Evaluación y manejo de la insuficiencia cardíaca crónica en niños y adolescentes con cardiopatías congénitas, publicada en el 2024 por la American Heart Association. Em, no puedo, a ver. Nuevamente compartiendo. Perdón, había quedado ahí sí. Ahora sí se ve y se escucha. Bueno, como decía, para comenzar, definir que las cardiopatías congénitas representan la principal causa de insuficiencia cardíaca crónica en la población pediátrica. Y esto está dado debido al avance en el tratamiento médico y quirúrgico de las cardiopatías. Y este avance ha generado el aumento en la supervivencia de estos pacientes y con ello un aumento en la prevalencia de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay pacientes en la edad pediátrica que tienen defectos ya sea primarios o residuales que no son susceptibles de manejo intervencional o quirúrgico y esta guía de alguna manera intenta entregarnos algunas orientaciones, organizar un poco el manejo precisamente enfocado a estos pacientes en los que el manejo médico va a ser fundamental para poder manejar digamos, esta insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista epidemiológico, la guía habla y principalmente se enfoca en un estudio finlandés publicado también recientemente, donde se habla de que alrededor del 40% de los pacientes con cardiopatías congénitas va a desarrollar insuficiencia cardíaca durante su seguimiento. Y esto, por supuesto, en un mayor porcentaje en pacientes con defectos complejos y que representa alrededor de un 40% de estos pacientes y un 12% en pacientes con defectos simples que alrededor de la mitad de los pacientes, es decir, como un 20% de estos pacientes va a requerir uso de tratamiento farmacológico, ¿ya? Y que la principal causa de hospitalización y morbimortalidad en los grupos de pacientes con cardiopatías congénitas está asociada a síntomas y signos de insuficiencia cardíaca en sus distintos grados de severidad. Y aquí se hace también un hincapié importante en que los pacientes con ventrículo único, es decir, con fisiología univentricular, asociado a síntomas de insuficiencia cardíaca, alteración de los biomarcadores, van a tener un peor pronóstico o peores resultados en el fondo en el manejo
de la insuficiencia cardíaca y, por supuesto, con impacto en la mortalidad. A pesar de lo heterogénea que son las distintas cardiopatías, ¿no es cierto?, que impactan, ya sea porque tienen diferencias anatómicas y funcionales distintas, la insuficiencia cardíaca para este grupo de pacientes se define de la misma manera que en el fondo que los pacientes adultos a los que está desarrollado la principal, como el principal foco de definición, pacientes adultos sin alteraciones estructurales y se define como un síndrome clínico secundario a alteraciones estructurales o funcionales del corazón y que va a afectar la capacidad de llenado o la eyección ventricular. Esto trae también consigo un estrés miocárdico que va a generar disminución en la eficiencia miocárdica y esto dado por la sobrecarga crónica de presión o de volumen. Y es en virtud de, digamos, de lo que genere esta fisiopatología nos va a entregar los dos fenotipos principales de disfunción, ya mencionas en la guía, la disfunción sistólica y la disfunción diastólica. La disfunción diastólica en el fondo ahora como un parámetro significativo de evaluar y todavía también un terreno mucho más conocido por el mundo de adultos, pero que está en forma progresiva tomando fuerza y relevancia en el estudio de los pacientes con cardiopatías congénitas. En relación a la disfunción sistólica, se refiere a la fracción de eyección reducida, ¿no es cierto? Y que está súper estandarizada o súper clara en los pacientes adultos con fisiología biventricular, ¿ya? O sin alteraciones estructurales en el corazón. Sin embargo, en pacientes con cardiopatías congénitas y sobre todo pacientes con cardiopatías congénitas tipo fisiología univentricular, no se han desarrollado valores de corte para poder establecer una evaluación objetiva del punto de vista de cuáles van a ser los parámetros que vamos a considerar para hablar de disfunción sistólica. Esto está dado por múltiples factores, pero principalmente porque hay alteraciones en la geometría ventricular, hay alteraciones en la sincronía intraventricular, entonces todos esos parámetros que no están presentes, ¿no es cierto?, en una persona o en un individuo que no tiene cardiopatías congénitas, hace bastante compleja la evaluación de este parámetro. Sin embargo, esta guía propone que a los pacientes con cardiopatías congénitas con ventrículo izquierdo sistémico se categorice la disfunción sistólica con los siguientes parámetros: que se hable de disfunción leve cuando la fracción de eyección es entre el 41 y el 51%, moderada entre el 30 y el 40%, y ya una fracción de eyección por debajo del 30% representaría una disfunción sistólica grave. Si para el ventrículo izquierdo sistémico es complejo, más lo es para el ventrículo derecho en posición sistémica, ¿ya? Y inclusive para niños sin cardiopatías congénitas, la evaluación del ventrículo derecho es compleja, ¿no es cierto? En los niños con cardiopatías congénitas es aún más porque habitualmente no tienen ventanas sonográficas muy favorables, no hay parámetros o es difícil establecer volúmenes ventriculares adecuados por vía ecocardiográfica. Por lo tanto, esta guía también plantea que para la evaluación de los ventrículos, del funcional del ventrículo derecho, eh, la resonancia nuclear magnética sigue siendo el gold standard, ¿ya? Los parámetros ecocardiográficos nos ayudan. Sin embargo, el gold standard sigue siendo la resonancia nuclear magnética. Ahora, eh, un parámetro que se utiliza para la evaluación de la disfunción del ventrículo derecho es es el FAC, ¿no es cierto? Y que en el fondo lo que nos va a hablar, porque se utiliza porque se ha visto que tiene una adecuada correlación con la fracción de eyección del ventrículo derecho derivada de la resonancia nuclear magnética. Entonces, un cambio de área fraccional menor al 35%, la guía plantea que en pacientes con cardiopatía con fisiología biventricular sería anormal y por lo tanto podríamos decir que representa una disfunción sistólica para el ventrículo derecho. En relación al ventrículo derecho sistémico o indeterminado, la verdad es que no hay valores normativos y se sigue planteando que la fracción de eyección de ventrículo derecho por resonancia nuclear magnética menor al 40% sería el parámetro, digamos, a considerar. En relación a la disfunción diastólica,
que se refiere a la fracción de eyección preservada y básicamente se refiere a las alteraciones generadas por una alteración de la compliance ventricular, ¿ya? Está dado principalmente por la exposición crónica al aumento de la precarga o la poscarga, el estrés dinámico durante la vida temprana del paciente o a lo largo de su vida con la cardiopatía, ¿ya? Por las fibrosis miocárdica, las cicatrices de reparaciones quirúrgicas, ¿ya? Y aquí se hace un principal hincapié en los pacientes con disfunción diastólica y en circulación de Fontan, ¿ya? Porque a la larga la disfunción diastólica en los pacientes con Fontan aumenta la resistencia, empeora la resistencia vascular pulmonar, aumenta la resistencia vascular pulmonar y eso, por supuesto, en forma mantenida nos da peor pronóstico, ¿no es cierto?, en relación al resultado para el circuito de Fontan. En niños es una evaluación bastante compleja, requiere incorporación de múltiples parámetros y en esta guía, en el fondo, lo que se hace hincapié es que eh, para evaluar en forma más objetiva la disfunción diastólica, sugieren hacer una estimación más bien invasiva del llenado ventricular para, en el fondo, poder tener una evaluación más objetiva. Sin embargo, es un área que está todavía por investigarse, porque como decía, la verdad es que todavía hay muchas aristas que desconocidas y que falta por indagar. Otros aspectos en los que hace hincapié la guía es en el manejo de arritmias, cianosis, hipertensión pulmonar y disfunción de órganos, principalmente riñón, hígado y pulmón, como parte de la evaluación sistemática para manejar en forma óptima a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. También la guía hace un hincapié en relación a la posibilidad de ofrecer estudios y pruebas genéticas a niños y adolescentes con cardiopatías congénitas, ¿ya? Y que tengan disfunción tipo miocardiopatía o disfunción ventricular que no se expliquen exclusivamente por la anatomía o la fisiopatología de su cardiopatía de base. Y esto porque permitiría identificar algunos síndromes que puedan representar mayor riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca y en el fondo tendría implicancias en el seguimiento y en el asesoramiento. Y aquí, por ejemplo, menciona los niños con síndrome de Noonan, ya rasopatías en general, que tienen un peor pronóstico además, ya dado por esta probabilidad de desarrollo de insuficiencia cardíaca de grados como más severos. Y probablemente el mayor impacto que tiene la presente guía está dado en la posibilidad que entrega de hacer una evaluación de la gravedad de la insuficiencia cardíaca congénita, buscando estandarizar los criterios para hacer esa evaluación de gravedad y conjuntamente con eso darle un enfoque integral que incorpore varios parámetros y permita además, una vez establecido esa evaluación de gravedad y esa estadificación, poder otorgarle un manejo médico adecuado que nos permita además tomar una decisión en el momento oportuno para ser derivado el paciente, si es que así lo requiere, a un comité más amplio para un eventual tratamiento, ¿no es cierto?, de trasplante, si es que así lo requiere. Bueno, en relación a la evaluación de gravedad de la insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas, clásicamente se utilizó la escala de Ross para lactantes y niños menores de 5 años y para adolescentes o niños más grandes, mayores de 5 años, la escala de evaluación funcional de la New York Heart Association. Sin embargo, esta guía nos plantea la propuesta, o nos hace una propuesta hacia un enfoque más integral, incorporando clase funcional, percentiles de crecimiento, biomarcadores, limitación para el ejercicio, mediciones invasivas y número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a este paciente. Haciendo también hincapié en que los pacientes con insuficiencia con cardiopatías congénitas no tienen que cumplir todos los criterios para estar clasificados en un grado de gravedad.
Esta tabla aparece en la guía, ¿no es cierto? Donde podemos observar, por un lado, los distintos criterios que establece para darle como puntuación de gravedad y por otro lado tenemos el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Que tiene una insuficiencia cardíaca leve, moderada o severa. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? En primer lugar, los criterios de la clasificación funcional, ya sea dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Por Ross o por la New York Heart Association. Y podemos darle, si no tiene insuficiencia cardíaca, un punto leve, moderado, severo, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? También los percentiles de crecimiento, si no hay compromiso en los percentiles de crecimiento, cuando hay un compromiso leve, moderado o severo. Aquí también los biomarcadores y principalmente los péptidos natriuréticos, también cuando están normales, es decir, que no hay compromiso, no hay insuficiencia cardíaca, o cuando están aumentados al doble, entre 2 o 4 veces y más de 4 veces su valor normal. Ahí también es importante que vayamos teniendo en cuenta que los biomarcadores en niños también es variable en virtud de la edad, hay otros parámetros que también lo pueden alterar, como por ejemplo la obesidad y en el fondo hay que, digamos, ese criterio hay que llevarlo a la edad, al valor normal en el fondo dado por la edad del paciente. También las pruebas de estrés con consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Cuando es mayor al 75% de su valor previsto, cuando está entre el 50 y el 74, 25, 49 y menor al 25%. Mediciones invasivas como el índice cardíaco o las presiones de fin de diástole, ¿ya? También. Y finalmente la cantidad o si ha tenido hospitalizaciones por síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Con estos criterios, la verdad es que es bastante más ordenado poder clasificar la severidad de la insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatías congénitas y nos permite, por supuesto, tomar decisiones adaptadas a ese nivel de severidad. Eso, una vez que podemos nosotros, ¿no es cierto?, clasificar el nivel de severidad de los pacientes, también podemos estadificar la insuficiencia cardíaca y poder, según el estadio en el que se encuentra nuestro paciente, podemos otorgarle el tratamiento más adecuado, ¿no es cierto? Y en virtud de eso, también la guía nos propone este cuadro que está que es bastante bueno, donde nos ordena la insuficiencia cardíaca en 4 estadios, estadio A, B, C y D, ¿no es cierto? El estadio A en el fondo, que es un paciente asintomático, sin alteraciones de la función ventricular, en el fondo sin alteraciones de la fracción de eyección, y con factores de riesgo en el fondo que son susceptibles de corregir. Y así vamos con el estadio B, C y D, ¿ya? Donde vamos a tener el paciente en el estadio B, el paciente asintomático, pero ya con una clasificación funcional 1 y con una reducción leve, ¿no es cierto?, de la fracción de eyección, con discreta dilatación ventricular o hipertrofia, y va a ir avanzando en virtud de la severidad a los estadios C y D. Esto, importante que esto, como decía, no solo incorpora la clasificación funcional, sino que también incorpora fracción de eyección, biomarcadores y parámetros hemodinámicos invasivos. Y todo eso nos va a ir dando esta clasificación. Y en virtud también, ¿no es cierto?, de esa clasificación, el tratamiento más adecuado. Para el estadio A, digamos, el manejo de la corrección de sus factores de riesgo. Ya en el estadio B se incorpora el tratamiento farmacológico, ¿ya? Y aquí para disfunción ventricular izquierda, principalmente IECA, beta bloqueadores, perdón, y se habla también de que para los pacientes con fisiología univentricular, principalmente para pacientes con hipoplasia de ventrículo izquierdo, en interestadio, la digoxina habría demostrado en el fondo disminución de la mortalidad interestadio. Ya para los estadios C y D, además de incorporar, ¿no es cierto?, todos los demás los manejos de los factores de riesgo, manejo de tratamiento con IECA, beta bloqueo o digoxina si es que corresponde,
aparece también ya el tratamiento para alivio de de la precarga con diuréticos y también en el fondo se incorporaría los antagonistas de la aldosterona para la función del remodelado ventricular. En el caso de del ventrículo derecho, de la disfunción ventricular derecha, estos pacientes se tienen que, como hay menos evidencia que para ventrículo izquierdo sistémico, se debería ver caso a caso el tipo de manejo que se le va a otorgar a estos pacientes. Y ya finalmente, en el estadio D, que es un paciente con, digamos, una insuficiencia cardíaca grave, ya aquí se plantea, ¿no es cierto?, ya el manejo con dispositivos de soporte ventricular o ya directamente trasplante. También terapias de resincronización o implantes de desfibriladores y marcapasos. Siempre hay que tener en cuenta para el tratamiento que se debe corregir todo lo potencialmente corregible, ya sea por vía quirúrgica o percutánea, y ese es como un principio. Y posteriormente, si es que no hay más alternativas, viene, ¿no es cierto?, el tratamiento farmacológico, entendiendo que este tratamiento farmacológico está también extrapolado de pacientes adultos y principalmente con fisiología ventricular, por lo tanto también hay limitaciones para pacientes con fisiología univentricular y sobre todo para pacientes con ventrículo derecho sistémico o indeterminado. Ya lo había mencionado, ¿no es cierto? El tratamiento farmacológico está principalmente dado por la presencia de grupos como IECA, ARA2 para los estadios B, C y D. Recientemente la FDA aprobó el sacubitrilo y valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática mayores de un año, que ya evidentemente es utilizado en adultos. eh, los betabloqueadores para los estadios B, C, D, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides para los estadios C y D, la digoxina, que ya habíamos dicho que era principalmente para ventrículos únicos, hipoplasia ventrículo izquierdo, interestadio, y también lo plantean para, digamos, estadios B, C y D. Y los diuréticos para los estadios C y D. Nuevas terapias mencionadas en la guía. eh, Iberdina, estimuladores de la guanilil ciclasa soluble como el vericiguat. Sin embargo, esto está demostrado en adultos, pero la verdad es que en niños todavía no hay estudios suficientes eh, como para recomendarlos como parte del tratamiento. Se está estudiando, pero todavía no hay evidencia suficiente para el uso y recomendación masiva, ¿ya? Manejo de las arritmias también hace hincapié en la necesidad de identificar y de hacer la búsqueda activa de arritmias, ya sea auriculares, ventriculares, porque en el fondo el manejo de estas va a permitir también una mejoría probable de algunos síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Y también, bueno, en el caso de los pacientes con cardiopatías congénitas, hay guías específicas para el uso de dispositivos en caso de arritmias, ya sea el resincronizador, marcapasos o cardiodesfibriladores. Y bueno, esta guía no incorpora, ¿no es cierto?, el- las indicaciones específicas para este tipo de dispositivos. No está al alcance de esta guía. Finalmente, las terapias para la cardiopatía congénita con insuficiencia cardíaca avanzada está dado con principalmente terapias de soporte circulatorio mecánico, ¿ya? Y que está recomendado para pacientes ya en estadio D. Ahí se plantean varios tipos de dispositivos: pulsátil de flujo continuo, corazón artificial total, conversión asistencia biventricular. Y lo que sí, en el fondo, también hace un hincapié en que los pacientes con fisiología univentricular representan un desafío para el avance hacia este tipo de terapias, porque son pacientes que requieren un índice cardíaco más alto para poder soportar la circulación sistémica y pulmonar en paralelo. Por lo tanto, eh, le genera o le otorga un grado de complejidad mayor a este tipo de terapia. El trasplante cardíaco
ya principalmente está obviamente orientado a las insuficiencias cardíacas severas, donde ha fracasado el manejo médico, ya, y aquí se hace hincapié l- en ser capaces de determinar el momento oportuno para decidir cuándo derivar a los equipos multidisciplinarios con experiencia en el manejo de insuficiencia cardíaca avanzada, ya, y a los equipos de trasplante, porque la idea es poder derivar estos pacientes antes del inicio de la disfunción progresiva de órganos, es decir, antes de que hayan otros órganos afectados por la falla cardíaca crónica. Y el trasplante cardíaco, en el fondo, deberíamos considerarlo no solo en pacientes que ya se encuentren con soporte circulatorio o dependientes de inótropos, sino que también en pacientes que veamos, por ejemplo, que a pesar del tratamiento médico tienen empeoramiento progresivo de su capacidad funcional, no hay mejoría en la fracción de eyección, tienen biomarcadores en permanente, digamos, ascenso, y con, por supuesto, valores o parámetros invasivos que también van en empeoramiento progresivo a pesar de un tratamiento médico óptimo. Y bueno, se plantea también que una vez que se decide el trasplante cardíaco, ¿no es cierto? El seguimiento post-trasplante es un aspecto fundamental y que deberíamos, en el fondo, todos los centros ser capaces de soportar a pacientes, en el fondo, con trasplantados. Lo que quiere decir es que, en el fondo, la idea es que nos familiaricemos con el manejo de pacientes trasplantados, que no sea de exclusivo manejo de algunos centros, sino que ojalá todos podamos lograr hacer un adecuado seguimiento de pacientes post-trasplante. Esta guía nos propone finalmente una pauta de seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas e insuficiencia cardíaca según el estadio de la insuficiencia cardíaca, los parámetros que tenemos que controlar y la frecuencia con la que deberíamos controlarlos, ¿no es cierto? Y bueno, es un resumen bastante bueno que nos sirve en el fondo a los centros, probablemente a los centros más pequeños, para el seguimiento de nuestros pacientes y poder tomar decisiones oportunas para derivarlos a equipos multidisciplinarios, centros especializados donde se les pueda dar soporte cuando en el fondo ya en los centros de base o los hospitales de origen no se pueda otorgar un mejor manejo. Como conclusión, la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes con cardiopatías congénitas requiere un abordaje integral y personalizado. La evaluación de la gravedad de la insuficiencia cardíaca requiere un enfoque multidimensional que incorpore elementos clínicos, evaluación por imágenes, biomarcadores y mediciones invasivas. La evaluación de las cardiopatías con ventrículo único o fisiología univentricular siguen siendo un tremendo desafío. Hay poco, es un terreno todavía árido y desconocido. Hay mucho que estudiar, mucho que averiguar sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, ¿ya? Y si bien es cierto, con ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo sistémicos, se conoce un poco más, en realidad con ventrículos derecho sistémico o de morfología indeterminada hay poco aún. Entonces, es un terreno que nos quedan, o es un gran desafío que nos queda por investigar. Y probablemente el mayor impacto de la presente guía radica en los esfuerzos realizados para la etapificación, la grabación de severidad y el tratamiento de la severidad de la insuficiencia cardíaca en niños con cardiopatías congénitas, a pesar de la gran variabilidad anatómica y fisiopatológica de las distintas cardiopatías. Esa es la guía, por si la quieren buscar. Y eso. Muchas gracias. Bien, Dani, muchas gracias por tu presentación.
muy clara, muy explicativa. Gracias al comité por darnos la oportunidad de hablar sobre esta guía en esta oportunidad. Y les invitamos a todos los oyentes para que hagan sus preguntas en el chat. Han llegado muy poquitas hasta el minuto. Mientras tanto, podríamos hacer algunas, como por ejemplo, hablar un poco de la experiencia en Chile del trasplante en cardiopatías congénitas, ya que ustedes son en la Universidad Católica, en nuestro centro de derivación pediátrico. ¿Algún comentario respecto a la experiencia en congénitos y trasplante? Puedo contestar yo primero y Daniel, ¿te Para, parece? Sí. A ver, la experiencia partió en la Católica en Chile el año 2001. La mayoría de los pacientes trasplantados hasta ahora, la etiología no ha sido por cardiopatía congénita, ha sido por miocardiopatías, que son trasplantes técnicamente menos complejos y de evaluación previa y estatus previo menos sofisticado que los pacientes con cardiopatías congénitas complejas, inoperables, y dentro de ese grupo probablemente el grupo más frecuente y creciente son los pacientes con fisiología Fontán. Eh, de modo que la experiencia en cuanto a congénitos trasplantados obviamente es menor que en relación a pacientes pediátricos trasplantados. En general en el mundo los congénitos trasplantados se concentran en las edades más chicas y al mismo tiempo en las edades más chicas el trasplante es más difícil por la factibilidad de conseguir donantes efectivos. Eso ha sido, es un gran problema en el mundo y en Chile también. Creo que nosotros hemos progresado en algunas cosas. En nuestra primera publicación de trasplante, en que básicamente describimos un poquito las bondades y las cosas más sombrías, una de las sombras fue la proporción de pacientes que se mueren en lista de espera, que probablemente Daniel, que es muy cabezón, debe tenerlo más fresco, pero era cercano al 40%. Eso ha disminuido por dos o tres razones. Una es una de las cosas a la que aludió la doctora Muñoz, en que los pacientes han empezado a ser referidos en forma más temprana. Esa es una cosa muy importante y que todavía hay espacio de mejora, que los pacientes sean referidos a evaluación pretrasplante más temprano antes de que estén muy deteriorados. Segundo, que en la última década hemos podido aumentar y perfeccionar la factibilidad de hacer asistencia ventricular a los pacientes. El gran problema que tiene la asistencia ventricular a los pacientes pediátricos es que o sea, prácticamente no hay diseños todavía intracorpóreos, a diferencia de los adultos, de modo que todos los diseños de asistencia son mayoritariamente paracorpóreos, o sea, significan estar hospitalizados. Y obviamente hemos estirado un poco la cuerda con el HeartMate 3 y el hardware en niños un poco más grandes, que han logrado irse de alta esperando un trasplante. De modo que esos han sido dos factores importantes que han permitido que la mortalidad ahora en lista de espera haya bajado drásticamente. Ahora seguimos teniendo una dificultad muy grande en los lactantes o en los niños de menos de 3 4 años. Encontrar un donante es difícil. Ahí también ha habido algo de mejora porque ha empezado a haber más conciencia en las unidades de cuidado intensivo pediátrico en Chile de que el trasplante cardíaco existe y que por lo tanto también hay, desgraciadamente, niños o guaguas en estado de muerte encefálica y que por lo tanto pueden ser donantes. De modo que eh, ese es mi comentario por ahora. Daniel, gracias. tú querías agregar algo, Daniel? No, está súper completa tu respuesta, Pedro. Yo quizá un poco para ponerle un poco más de número, existe la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que es la famosa ISHLT, que, que conglomera en su base de datos más o menos el 80-85% de todos los trasplantes cardíacos pediátricos del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, es lejos, lejos, lejos la base de datos más grande y completa que hay. Y ahí la distribución de trasplantes
cardíacos pediátricos entre cardiopatías congénitas y miocardiopatías es bien variable según la región del mundo que uno analice, ¿ya? Cuando uno analiza Estados Unidos aproximadamente el 45% de los trasplantados son cardiopatías congénitas, el otro 45% son miocardiopatías y el restante 10% son otras y dentro de ellos los retransplantes. Por tanto, en Norteamérica, que se incluye Canadá obviamente, aproximadamente la mitad de los trasplantados son por cardiopatías congénitas. En Europa eso baja alrededor del 30%. Y en el resto del mundo, que es no Europa ni Norteamérica, eh, el la gran mayoría son miocardiopatías, que es lo que nos ocurre a nosotros acá en Chile, ¿ya? Y a la primera revisión que alude Pedro, que hicimos en 2017, de los trasplantados había solamente uno, que era un niñito derivado del Hospital Roberto Rodrigo, con un Glenn, así que había un solo cardiopata congénito, ¿ya? Y de ahí, del 2017 a la fecha, hemos aumentado y hemos trasplantado creo que 3 más pacientes con cavidades congénitas. Em, y si vemos nuestros pacientes enlistados en este momento que tenemos para trasplante, casi un 50% son cardiopatas congénitos operados. Ventrículos únicos y cardiopatías congénitas biventricular con disfunción sistólica o disfunción diastólica. Así que yo creo que partimos muy con predominantemente miocardiopatía, y en los últimos años las cardiopatías congénitas han ido aumentando y como muy bien dijo la Dani, yo creo que esto es lo que se viene para el futuro, ¿ya? Y lo que decía Pedro, nuestra mortalidad en lista de espera inicialmente era un 40%, actualmente es un 30%, o sea, aproximadamente un tercio se muere en lista de espera, que es bien comparable a la experiencia en Japón, en la Comunidad Europea y en Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar bien variable según el centro, pero obviamente estamos bien lejos de compararnos con España, pero hemos ido mejorando, ¿ya? Y uno es lo que dice Pedro de la mayor concientización de la población a ser donantes, que eso ha mejoró un poco con el cambio de la ley de donante universal, en que todos los chilenos somos donantes a menos que uno vaya a un notario y lo ponga por escrito, que eso es muy útil para adultos. En pediatría no ha tenido tanto impacto porque depende un poco de la voluntad de los padres si su hijo va a ser donante o no va a ser donante. Y otras cosas que si quieren podemos conversarlas si tenemos tiempo, es que hemos incorporado un par de cosas a nuestro armamentario para intentar disminuir la mortalidad de la lista de espera. Aún no lo hemos hecho, pero la posibilidad de hacer trasplante ABCero incompatible, que eso es una opción. Y lo otro que hemos usado harto en el último tiempo es lo del volumen cardíaco total y así expandir un poco el rango de los donantes. Es por eso. Gracias, doctor. Aprovechando que de esta respuesta hay una pregunta. Dice que de estos pacientes ya, si bien son pocos, 3 pacientes congénitos trasplantados, ¿cómo ha sido la sobrevida y la calidad de vida de ellos? Preguntan. Perdón, Pedro, ¿hablo yo o hablas Sí, tú? no, a ver, me parece que se junta con otra pregunta que viene en el chat en el punto de que cuál ha sido la sobrevida. Sí, Eh, eh, o sea, es el, que el- lo preguntan primero claro. específicamente en estos 3 congénitos Sí. y la sobrevida de los otros, pero en general, sin cardiopatías congénitas, miocardiopatía. Sí, no me acuerdo el detalle, probablemente Daniel lo tiene mejor cuál ha sido la sobrevida de eso, pero en general ha sido buena y ha sido comparable. Hay que pensar que el paciente entra al pabellón en una condición, pero ya sea miocardiopatía dilatada o sea una cardiopatía congénita, sale con un corazón biventricular y fue bien protegido, fue un buen donante y no hubo alguna dificultad técnica mayor. En general a esos pacientes les va bien, de modo que no hay gran diferencia en el mundo que hace muchos trasplantes. Obviamente nosotros todavía no estamos en el mundo que hace muchos trasplantes. Inicialmente la sobrevida y la mortalidad operatoria, o sea, precoz en los pacientes trasplantados post-Fontan, en muchas partes del mundo ha sido más alta. Ahora,
Obviamente, después de un tiempo comienzan a aparecer las experiencias de grupo que en el fondo ya le han tomado la mano y que por lo tanto ya la mortalidad en trasplante post-Fontan es similar a post-miocardiopatía dilatada. Se ha agregado en los últimos años agregar el trasplante hepático simultáneo, pero en general la sobrevida del trasplante cardíaco pediátrico, en nuestra experiencia, en sobrevía 5 años, 10 años, que entre 75 y 60%, es similar a la experiencia con adultos que hemos tenido en la Católica, que es el programa más antiguo, y es similar a la experiencia de trasplante cardíaco mundial. La sobrevida o lo que se llama la vida media del injerto en el mundo pediátrico es un poco mejor que en el mundo adulto. Tiene como un par de años más, entonces anda por ahí por los 11 12 años, de modo que en general es un buen trasplante y probablemente se replica lo que ocurre en general con los trasplantes de órganos sólidos, que el trasplante cardíaco es de aquellos que tiene mejor sobrevida, de modo que es un tratamiento bien efectivo comparado con la expectativa de pésima calidad de vida y corta vida que tienen los niños cuando se trasplantan. Yo después quiero Gracias. hacer una pregunta a la doctora Muñoz, pero no sé si Daniel quiere complementar algo. No, era solamente para responder la pregunta. Nosotros hemos trasplantado 4 cardiopatas congénitos, 2 pacientes con fisiología univentricular en etapa de Glenn, que esos 2 pacientes particularmente han sido derivados desde el sistema público hacia nosotros y han sido pacientes que han llegado extremadamente sintomáticos, saturando 60%, con capacidad funcional muy mala, uno de ellos en silla de ruedas porque no podía caminar debido a su cianosis intensa. Em, y uno de las gracias y de las cosas bonitas de esto es que una vez que se han trasplantado quedan saturando 99 y claramente su calidad de vida ha mejorado enormemente. Y los 4 trasplantados hasta el momento están todos vivos, así que al menos en nuestra experiencia, nuestra experiencia con congénito ha sido muy buena, ¿ya? Eso. Respecto, hablando un poco de la guía y de esta estratificación de la severidad de los síntomas respecto al peso, el péptido natriurético, etcétera, y aterrizándolo a Chile, todas estas guías hay que aterrizarlas a nuestra realidad también. ¿Sería importante o sería muy beneficioso para llegar a tiempo a los trasplantes con nuestros pacientes congénitos? Eh, por lo que se leía en la guía, no es necesario que estén todos los Bajo el parámetros criterio. igual de severos para empezar a pensarlo en el fondo. ¿Qué les parece esta escala de severidad en cuanto a a la derivación precoz de pacientes a este equipo de trasplantes? Yo personalmente encuentro que es una de las grandes Mm. fortalezas de esta guía, que yo creo que eh, le pone un poco de orden eh, a esto como incertidumbre de cuándo es el mejor momento. Y yo quizás le pondría el hincapié, que ya lo han dicho varias veces, lo dijo la Dani, no tienen que cumplirse todos los criterios para decir que este paciente está en insuficiencia cardíaca leve, moderada o severa, ¿ya? Em, por darles solamente un ejemplo, nosotros ahora tenemos hospitalizado en nuestra unidad de cuidado intensivo una paciente derivada de Carlomaquena con una miocardiopatía dilatada, y ella no ha tenido hospitalizaciones en el último año, tiene un ProNP en 1007, así que está bien, bien pasado. Le hicimos cateterismo ayer, tiene un índice cardíaco normal, pero tiene una presión de fin de diástole de ventrículo izquierdo de 22-24, ¿ya? Así que esa niña y ella que sé que clínicamente no está muy sintomática. Y claro, no tenemos test cardiopulmonar para poder ponerle un poco más de número a eso. Por lo tanto, esta niña con solo hecho de tener un ProNP tan elevado y de tener un fin de diástole de ventrículo izquierdo de 24, obviamente la pone en insuficiencia cardíaca en etapa severa. Así que una de las gracias de esto es que yo creo que ordena un poco y ayuda un poco al resto de los cardiólogos de acá de Chile a decir, mira, tengo mi paciente, ya está cayendo en esta siguiente etapa, quizás es un buen momento para derivarlo, que como dice muy bien Pedro, yo creo que una de las claves es la derivación precoz.
al centro de trasplante. Claro, no, Ah, no esperar todos los criterios, exacto. como la evolución, el empeoramiento rápido. Claro. Otra pregunta acá Acotar, para... acotar a ¿sí, Dani? perdón, acotar a lo que decía el doctor Springmiller es que además esto es un proceso dinámico. Por lo tanto, es probable, y cuando la guía dice que no se requieren todos los criterios, es porque efectivamente no necesariamente los pacientes van a estar con los distintos parámetros incorporados en la evaluación de severidad, van a cumplir con todos los criterios para ser severos. Sin embargo, basta que uno de esos criterios califique para que sea un paciente en condición clínica o esté en un grado de severidad de insuficiencia cardíaca severa, ya es un momento óptimo probablemente para estar planteando presentar a un paciente con cardiopatía congénita al equipo de insuficiencia cardíaca, en este caso de la Católica, que es nuestro centro derivador, ¿no es cierto? Porque son pacientes que la idea es evitar precisamente el deterioro de otros órganos secundariamente a la falla progresiva de, ¿no es cierto?, de la función ventricular, al deterioro progresivo de la función ventricular. Entonces, el momento oportuno eh, incorpora esta línea de pensamiento de que no es un momento exacto, sino que tiene que ver con múltiples parámetros en el que veamos que el paciente progresivamente no mejora a pesar de las intervenciones que podamos estar realizando. Claro. Bien, Dani. Acá preguntan las personas, ¿cuál es en Chile el niño más pequeño que se ha trasplantado? Yo Y en creo, el fondo preguntando cuál es el peso mínimo para optar un trasplante, pensando en la planificación. bueno, o sea, no hay peso mínimo, o sea, raramente uno trasplantaría un prematuro, pero en rigor peso mínimo teóricamente no hay. Durante en la década de los 80 y principios de los 90, la hipoplasia corazón izquierdo en muchas partes del mundo tenía como tratamiento, se ofrecía la opción de operación de Norwood, de tapificación o trasplante cardíaco primario. En la medida que cuando uno comparaba la mortalidad de los pacientes en lista de espera versus la mortalidad alta en el Norwood y en la medida que el Norwood fue mejorando, empezaron a ser competitivos y por lo tanto el Norwood empezó a reemplazar, salvo cosas bien selectivas, la indicación de trasplante, pero de modo que trasplante se puede hacer en recién nacido. Ahora, raramente un recién nacido va a recibir un donante de un recién nacido, probablemente va a recibir el donante de una guagua que va a pesar el doble. Me parece, Daniel, que nosotros el niño más chico que hemos trasplantado ha tenido cerca de 2 años o un año y medio, algo así. 11 Mucho, un par de meses. 11 meses, ese es 11 de los meses. más chicos. Y claro, para ese grupo encontrar un donante es difícil, pero en rigor un peso mínimo no hay. Eh, eso. Puedo aprovechar, Carolina, hacer una pregunta que quería hacerle a la doctora Muñoz y a ti también, y a Daniel, y que puede ser importante para las personas que están participando en este webinar. Eh, Daniela, creo que hay una información que es importante escuchar, es decir, los pacientes que tienen cardiopatías congénitas y que tienen insuficiencia cardíaca que entran en etapa A, ¿necesariamente todos esos pacientes van a evolucionar a etapa D? Esa es primera pregunta, y yo creo que la respuesta es no. Y en la práctica, con esta guía, ¿cómo uno puede efectivamente disminuir el número de pacientes que finalmente va a llegar a etapa D y los puede controlar y atajar en etapa A, que no progresen mucho a B, o los que los agarró en B o C, volverlos a etapa B o etapa A? No sé si se puede cualquiera de ustedes referir a eso. Yo quería hablar de la etapa A. En el fondo es un paciente que es asintomático y no tiene disfunción. En el fondo está la cardiopatía, pero no tiene insuficiencia cardíaca aún. Y la importancia de esa tipificación en la A es que nosotros podemos prevenir todos los factores de riesgo, como el síndrome metabólico, la obesidad, el estudio genético, ampliarlo para ver si hay alguna enzima que dar. En el fondo, ahí evitar la progresión de la falla cardíaca. Pienso yo que es lo principal de los pacientes en etapa A, que en el fondo son todos nuestros congénitos. ¿Ya? Porque todos, no todos, pero todos podrían en algún futuro poder evolucionar con falla cardíaca.
Depende de la causa también el tema, pienso yo, del avanzar en la falla cardíaca, porque hay cardiopatías que uno podría ir trabajándola, un cateterismo, una cirugía, pero, por ejemplo, un Fontán que empieza a hacer bronquitis plástica, a veces, a veces ni siquiera encontramos la causa. Entonces, no creo que siempre sea tan fácil prevenir todo. ¿Qué piensan ustedes? Dani, Dani, Ya, ya. o Dani, los dos Dani. Sí. Eh, sí, bueno, además de lo que mencionaste, es súper importante la búsqueda, estar súper atentos y en el estadio A, la búsqueda activa de factores que puedan predisponer al avance o a la progresión de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, estar permanentemente buscando eh, defectos residuales, elementos o fallas que puedan ser susceptibles de reparación, ya sea quirúrgicas o por vía intervencional. Por otro lado, también la búsqueda activa de arritmias, de otros elementos en el fondo que nos vayan a permitir adelantarnos, ¿ya? Adelantarnos al manejo de este paciente para intentar, porque efectivamente no siempre, a pesar del manejo óptimo, se logra evitar la progresión en los distintos estadios de gravedad de la insuficiencia cardíaca. Pero la búsqueda activa de factores que puedan predisponer a esta progresión es fundamental en nuestro paciente. Claro, por ejemplo, buscando la comorbilidad. Una arritmia podría caer en falla cardíaca fácilmente un congénito, pero tratamos la arritmia y ahí volvemos a mejorar su situación. En el fondo, el buscar las comorbilidades es sumamente importante. Doctor Springmiller. sí, yo quería solamente complementar que es que hay que tener cuidado con la insuficiencia cardíaca etapa A, porque el paciente con insuficiencia cardíaca en etapa A Prevención. es el paciente que potencialmente va a caer en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es el 100% de nuestros pacientes, Ujú. ¿ya? Y es más, y a eso, a todos nuestros congénitos, tenemos que agregarle todos los con patología del cáncer, ya tratados con antraciclinas, ya todos los pacientes, nosotros tenemos hartos pacientes que sus hermanos tienen miocardiopatías dilatadas o hipertróficas y están en seguimiento, los pacientes con genopatías, por lo tanto, el grupo A es un saco Mm. gigantesco. ¿Ya? Y Pero, creo que ahí vale todo lo que han dicho la Caro y la Dani: prevención primaria, estimular el ejercicio, dieta saludable, todo el tema de prevención primaria. Obviamente, cada vez más hay un poco más de información sobre evolución post-tratamiento del cáncer y cómo prevenirla y cómo prevenirlo durante el tratamiento agudo del cáncer, que eso yo creo que va a mejorar harto en el futuro. Em, y una vez que un paciente ya cae en etapa B, que es cuando ya le aparece disfunción, yo creo que ahí es la búsqueda exhaustiva de lesiones residuales, ¿ya? Y ahí cae un poco lo que dice la Dani: cateterismo, cirugías y intentar resolver todo lo que sea coadyuvante. Y después, cuando ya pasamos a etapa C y D, yo creo que, claro, sí, exactamente, si un paciente llega en una taquicardiomiopatía porque tiene una taquicardia supraventricular no tratada y está en insuficiencia cardíaca, en intervención mecánica con falla de órganos secundarios, y uno lo califica como etapa D y tiene una causa corregible. Nosotros hemos tenido pacientes en ECMO por taquicardia supraventricular y que uno les trata la taquicardia y pacientes se mejoran. Por lo tanto, yo creo que esta tabla es un saco inmenso, ¿ya? Y que hay que individualizarlo un poco a cada paciente. Pero yo creo que en el caso específico de las cardiopatías congénitas, cuando un paciente ya está en etapa C o en etapa D, y uno ya descartó todas las lesiones residuales posibles, yo a veces tengo mis dudas si el tratamiento médico le va a mejorar los síntomas, pero probablemente no va a cambiar su evolución hacia un trasplante. respecto Eso, sí, a los perdona, pacientes, sí. ¿sí? Es que puedo puntualizar eso, Carolina, que a eso iba mi pregunta, que tiene que ver mucho, obviamente, con el asunto de la derivación oportuna. El punto es, obviamente, de los que parten en A, no todos van a llegar a etapa D, pero probablemente los que están en etapa C, sospecho que una alta proporción va a terminar en etapa D, y no sé si efectivamente cuán efectivo, valga la redundancia, son los tratamientos que permitan evitar eso
y si no debiera ser ya la sola etapa C, una indicación de evaluación en un equipo de insuficiencia cardíaca un poco más avanzado. Ahora, obviamente, es deseable, como mencionó la doctora Muñoz, de que muchos grupos en el país tengan la capacidad de manejar adecuadamente estos pacientes, porque obviamente tampoco es factible una derivación torrencial de pacientes. De modo que a- a- ese punto me interesaba disecarlo un poquito más, Carolina. Muy bien, muchas gracias. De los pacientes que están en fisiología univentricular, acá pregunta la audiencia, eh, pareciera que la etapa final de estos pacientes debiese ser el trasplante. En ese contexto, ¿cuál sería el momento ideal para que sean evaluados por un equipo de trasplante? O sea, y eso se respondió un poquito más o menos con la estadio C, y según la rápida progresión o no. En D no cabe duda si es que no hay respuesta a tratamiento. Otra pregunta que hacen Sí, en la claro, audiencia, ¿sí? ¿puedo complementar algo? Es que Bueno, yo creo que en los pacientes con fisiología univentricular y ya con su etapificación completa, con su Fontán hecho, yo creo que quizá una de las cosas más importantes que deberíamos ponerle ojo es cuál es la causa de su disfunción del Fontán, ¿ya? Y eso está cada vez más conocido y que tiene también implicancias con el éxito del trasplante y la sobrevida post-trasplante. En el fondo, no es lo mismo un Fontán que tiene disfunción sistólica del ventrículo único que un Fontán con patología linfática, ¿ya? Y el manejo y el pronóstico es bien diferente, ¿ya? Los pacientes, en particular los pacientes con Fontán, con disfunción linfática y que tienen disfunción linfática tipo 4, que es el síndrome multicompartamental, y tienen bronquitis plásticas con enteropatía proteína, ascitis. Ese grupo, al menos la gente de Filadelfia, cada vez lo ha definido más, que es un mal grupo, incluso cuando uno los trasplanta, el pronóstico post-trasplante también es muy malo. ¿Ya? En cambio, como decía Pedro, el grupo de los fontanes, en que su disfunción del fontán es por disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, perdón, del ventrículo único, esos pacientes tienen una sobrevida post-trasplante igual a las miocardiopatías. Por lo tanto, es súper importante un poco ponerle apellido a cuál es la causa de la disfunción de la circulación del fontán. Y hay que hablar de qué va a pasar en el futuro con el daño hepático y con el daño hepático crónico, o lo que se llama como la enfermedad hepática asociada al Fontán. Ese es un, un saco grande y complejo para el futuro. para seguir un poco en esa área, más o menos, preguntan, ¿qué dispositivos de asistencia pediátricos hay disponibles en Chile? ¿HitMate 3 pediátricos? Preguntan. O sea, están todos disponibles. Ya, Están todos disponibles. perfecto. Hay probablemente, con un detalle, con una salvedad. Probablemente el que está eh, presente ahora es uno de los más simples de todos, pero los más versátiles, que es el Sentimar, que en el fondo es una asistencia que puede ser uni o biventricular paracorpórea. En el mundo pediátrico, la asistencia ventricular de elección sigue siendo el Berlin-Hat. Ahora, ese, como nosotros no lo usamos mucho, cuando lo hemos tenido que usar, lo hemos traído de afuera. Y el HeartMate 3, que reemplazó muy bien ya el hardware, tampoco lo tenemos aquí necesariamente guardado en una bodega. El Estado de Chile compró algunos que en el fondo se han usado mayoritariamente en adultos, y eso están disponibles, pero si no están disponibles, en el fondo se piden y se traen. Ninguno de esos tipos de asistencia se ponen a las 2 de la mañana de emergencia. Para eso siempre, para la emergencia, para el niño que está obviamente en una situación crítica, está el ECMO, esas cosas. Así que, pero en rigor están todos disponibles y todos tienen un montón de detalles. Todavía no existe el dispositivo que se acerque a la perfección. Se ha tratado, pero es difícil. Además,
Los niños, desde el punto de vista de la industria, desgraciadamente, representan un mercado que es chico. Y por tanto, en la práctica, de modo que el que ha sido el preeminente hasta ahora ha sido el Berlín, pero creo que con el CentriMag nos hemos batido razonablemente bien, extendiendo mucho más de lo que teóricamente está permitido o recomendado su uso, que es 30 días, pero nosotros hemos tenido que soportar niños más de 90 días, más de 100 días. Así que están disponibles todos, en rigor. Eh, Bien, cosa de entre más, pedir. entre Ya. más chicos los... Sí, pues, ojalá no tener que usarlo. Entre más chicos los niños, peor, más difícil, sin duda. Muy bien. Quizá un matiz a lo que dijo Pedro. Yo creo que hay que diferenciar la asistencia circulatoria mecánica de corta duración o de larga duración. En el fondo, si uno tiene un paciente con una miocardiopatía dilatada que está cada vez deteriorándose lentamente, es el paciente que uno debería pensar en ponerle un dispositivo de larga duración, y según el tamaño, qué tipo de dispositivo ponerle. Y lo que dice Pedro es muy cierto. En un paciente agudo, nadie va a poner un HeartMate 3 en agudo nosotros menos con Berlin-Hack, que no está, como dice Pedro, disponible acá de manera rápida. Así que obviamente si es agudo, que ojalá no sea el caso, ECMO, y Sentrima, que ha sido nuestro principal dispositivo de alta asistencia en los últimos años, tanto univentricular como biventricular. En esa misma línea, Carolina, si me permites complementar también, creo que es un mensaje que es importante para los derivadores y para todos los médicos involucrados. La asistencia ventricular conceptualmente tiene que ir de la mano con que es puente a un trasplante cardíaco. Probablemente todavía en el mundo pediátrico la asistencia ventricular como terapia de destinación todavía no es, todavía no existe. Eso ya existe en el mundo adulto, pero en pediatría la asistencia ventricular implica que es un puente a trasplante. Y en ese sentido, nosotros hasta ahora hemos sido restrictivos, no en forma categórica, cuando uno tiene que plantear asistencia ventricular en un lactante. Porque en un lactante, la probabilidad, o sea, el tiempo que se va a demorar en encontrar un órgano puede superar tranquilamente los 2 años. Entonces, una cosa es asistir a un paciente 100 días, que ya es mucho, pero otra cosa es tener que sostenerlo hospitalizado con un dispositivo paracorpóreo por 1 año, 2 años, 3 años. De modo que, eh, por tanto, obviamente siempre la asistencia ventricular tiene que ir de la mano de cuál es la factibilidad real de que ese paciente se trasplante en un plazo razonablemente prudente. Eso. Hay una pregunta ahí sobre el ejercicio que creo que es re importante. Sí, Eh, eso quería ir a verla acá. A ver, primero, ¿desde qué edad se sugiere la realización del test cardiopulmonar? Y la otra pregunta, la importancia del ejercicio. la importancia del ejercicio en programas de rehabilitación cardíaca, preoperatorio, perioperatorio, postquirúrgico. Eso, el ejercicio en cuanto a la rehabilitación y al test de ejercicio. Em, Eh, Dani, dale. ¿Alguien quiere responder? Sí. La guía, en realidad, en relación al ejercicio post-rehabilitación, no hace mención, ¿ya? La guía incorpora en el fondo elementos que nos van a ayudar a la clasificación de la severidad de la insuficiencia cardíaca para poder, básicamente esto tiene que ver con el manejo de la insuficiencia cardíaca para encontrar el momento óptimo para la derivación en caso de requerir un trasplante o un manejo, digamos, especializado. Pero sí menciona el test de consumo, ¿no es cierto? Y como un test de esfuerzo con consumo de oxígeno, tampoco se plantea exactamente cuál es la mejor edad, pero la idea y en general en los centros el test de consumo y el test cardiopulmonar se realiza cuando el paciente es capaz de recibir instrucciones, ¿no es cierto? Tiene una altura por lo menos de 100 o 120 centímetros que permita, ¿no es cierto?, que en los distintos equipos o dispositivos que existen en los centros sea óptimo, ¿no? Y evitar más riesgos para el paciente. Pero una vez que los pacientes ya son capaces de recibir instrucciones, se podría, Más o menos como los 8 años. sí, Más 8 o menos. años, 100 a 120 Menos los ocho centímetros de años, sí. alto, que permita en el fondo, y sobre todo que sea capaz de recibir instrucciones cuando
y Sí. de comprender las instrucciones. Eso. Sí, y respecto, yo quería decir al ejercicio, bueno, la rehabilitación cardíaca es una cosa que está sumamente, se le están dando mucha importancia, incluso en pacientes univentriculares, más que los medicamentos, que lo IECA, etcétera, es el ejercicio y la rehabilitación, la capacidad de tener músculo, es de lo que más se ha comprobado que sea beneficioso para estos pacientes. Entonces, sí sería lo ideal que todos estos niños entren en, bueno, que hagan rehabilitación cardíaca o que entren en planes de ejercicio para no quedar sin su capacidad. En el fondo, el aporte de la musculatura en ellos es sumamente importante. Nosotros, por lo menos en el hospital, en el Roberto del Río, hacemos rehabilitación cardíaca y estos pacientes entran en planes de rehabilitación, y los cuales han llevado a éxito bastante bien. No sé la experiencia que tengan en otros centros, como en la Católica, doctor Springmiller, algo que quiera ahí decir. Sí, nosotros en cuanto al test cardiopulmonar lo comentó la Joca por el chat, lo dijo la Dani. En general, lo que uno necesita es que el niño obedezca órdenes, así que en general los 8 años para arriba, y depende del equipo que uno tenga. Si uno tiene el test cardiopulmonar con una trotadora o con bicicleta, obviamente va a depender un poco de eso. Pero en general, desde que alcance los pedales en la bicicleta o pueda trotar y pueda seguir órdenes, uno lo puede hacer. Así que en general, 8 años más o menos, ese es como el punto de corte. Y en cuanto a la rehabilitación, yo estoy súper de acuerdo y soy bien pro del ejercicio. En, en este grupo de pacientes, en el paciente que estamos pensando en trasplantarlo, que ya están en insuficiencia cardíaca etapa C o etapa D, está súper demostrado que mientras el paciente llegue con mejor capacidad física y mejor masa muscular al trasplante, su recuperación post-trasplante va a ser aún mejor. Por lo tanto, nosotros hemos sido bien insistentes en que cuando están en asistencia, por ejemplo, en el hospital, aunque tengan asistencia paracorpórea biventricular con 4 cánulas saliéndole por el tórax, eh, que hagan bicicleta, que hagan kine, que salgan a caminar y tenerlos los más activos posible. A veces los subimos a la bicicleta para que hagan ejercicio y eso es porque básicamente, y es bien obvio, mientras el paciente esté en mejores condiciones antes del trasplante, su recuperación post-trasplante va a ser mucho, mucho, mucho más rápida. Claro, muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito de tema en el sentido que vamos por las terapias, el manejo médico de insuficiencia cardíaca en congénitos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opinan de la indicación de digoxina interetapas? Dani, Yo, yo, Miguel. yo, Sí, pucha, yo creo que la digoxina, como muchas cosas en la medicina, ha sido como un péndulo. Antes le dejamos digoxina, hasta los faloperados le dejamos digoxina porque tenían una ventriculotomía, y de ahí pasó a usarse en muchos pacientes casi al descrédito. Em, y a raíz del, yo lo comenté el otro día cuando estábamos preparando este webinar. Está este estudio multicéntrico de 8 centros de Estados Unidos, que el SVR, que es el estudio de reconstrucción de ventrículo único, en que comparaba pacientes con cirugía Norwood, Chant versus Norwood con Sano, tenía mejor resultado, y de ahí han sacado a lo largo de los años y de las décadas múltiples estudios. Ha ido apareciendo en los últimos años, por análisis estadístico, de que los pacientes con síndrome de hiperplasia del ventrículo izquierdo, después de la operación de Norwood, tendrían mejor sobrevida usando digoxina. Y después se extendió a que incluso mejoraba la mortalidad interetapas entre el Norwood y el Glenn. Y después hubo un poquito de evidencia que después del Glenn mejoraba la mortalidad interetapas hasta el Fontan. Por lo tanto, de ahí viene un poco la recomendación, pero hay que tener presente que esto es la poca evidencia que hay es exclusivamente en síndrome de hiperplasia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Aquí en la guía lo ponen como ventrículo único genérico. Yo no tengo muy claro si esto es extrapolable a todos los pacientes, pero al menos en hiperplasia del ventrículo izquierdo con operación de Norwood tendría lógica.
en la primera etapa. Ujú. Y Dani. en ese grupo de pacientes es también importante destacar que se excluyó a los pacientes con arritmias, que eran fondo ventrículo único de hipoplasia ventrículo izquierdo sin arritmias. Entonces tampoco hay evidencia de eso. Es poco Ujú. lo que... Sí. Y a otros medicamentos, pero se pregunta acá respecto a la experiencia del Entresto, del sacubitril valsartán y de los inhibidores de SGLT2. ¿Alguna experiencia o comentario respecto a estos medicamentos? Em, ya, perdón. A nosotros, la visión nuestra que recibimos los pacientes desde afuera, em, es que cada vez más llegan los pacientes con terapia full, ¿ya? Por lo tanto, cada vez nos llegan más pacientes con Entresto, ibagradina, diuréticos, spironolactona, como el combo completo. La guía lo resume muy bien. Yo creo que hay población y población, ¿ya? Y como esta guía es básicamente para pacientes con cavidades congénitas, em, no es lo mismo extrapolable a los pacientes con miocardiopatías. Ujú. Por lo tanto, yo creo que la caja negra son los pacientes con ventrículo único o con ventrículo derecho sistémico. Em, creo que eso es un grupo que no hay ninguna evidencia de que sirvan. No estoy diciendo que no se usen, pero creo que es un grupo que hay que usarlo con cautela, ¿ya? Incluso sacubitril valsartán puede ser que en algunos pacientes no les haga muy bien, así que Mm. eso. Sí, De hecho, experiencia en congénito es bajo, la literatura tiene ya, pero un poquito, como nivel de evidencia en congénito es muy bajo, más en no congénitos, en el fondo, en miocardiopatías, respecto, de hecho están aprobados por la FDA, el sacubitril, valsartán, y bueno, los SGLT2 aún no están aprobados por la FDA, pero hay estudios de eficacia y de seguridad por lo menos ampliamente usados en pacientes diabéticos, por ejemplo, que no han tenido efectos adversos importantes. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca hay más y yo creo que para allá van todas nuestras guías, pienso yo. De hecho, para los adultos, este medicamento es base de su terapia de insuficiencia cardíaca, de los 4 medicamentos que usan en el fondo en forma permanente. Eh, Vamos a ver si hay alguna. agregar, Caro, lo que mencionaste, que en la guía está bien explícito de que se usa precisamente en insuficiencia cardíaca, pero en adultos, y que en niños, y sobre todo en niños con cardiopatías congénitas, y el saco, como bien decía el doctor Springler, de los ventrículos únicos, todavía o sea, no hay estudios que respalden el uso, falta, pero sí está estudiado en adultos y en adultos congénitos, y con buenos resultados. Pero en insuficiencia cardíacas, en niños y adolescentes, todavía Alta falta experiencia. para Sí. experiencia. En Exacto. congénito, fíjate que los niveles, se está recomendando ya los inhibidores de SLGT y ese por lo menos, pero los niveles de recomendación aún es bajo, es dos Bajo. ¿Mm? b alcanza eso, pero el Entresto, fíjate, y el otro medicamento que no nombran acá, pero la ibabradina ya tiene un mayor nivel de recomendación por lo menos. Así que es bueno ir interiorizando nuestras nuevas terapias. Por lo menos el Entresto lo venden en Chile, ya el Ibrarena también. O sea, todos con cautela, porque no tenemos experiencia, por supuesto, pero ya se están recomendando en varias guías. De hecho, de la Sociedad de Trasplante de Corazón Pulmón, la última actualización lo nombran muchísimo, no en congénitos. Ya, eso hay que separarlo, como bien decía, este es un saco muy grande y muy difícil, bueno, y por eso no tenemos experiencia, porque tenemos ventrículos únicos izquierdos, derechos, o sea, es un saco muy dividido, por lo tanto la evidencia que logremos alcanzar es muy difícil. A ver, yo creo que por ahí estamos con las preguntas. Yo creo que esta es una guía muy buena en el sentido de tratar de estratificar a nuestros congénitos
de seguirlos con nuevos parámetros que tenemos que tener presentes, como el ProNP, el test de ejercicio, el cateterismo cuando son indicados, y bueno, con todo el objeto de llegar, de manejarlos a estos pacientes mejor y con el objeto de llegar a tiempo al trasplante. Si bien la terapia nos queda un mundo de evidencia para poder indicar nuevos medicamentos, en eso estamos, avanzando. Cada vez que lograr que hayan más estudios en estos pacientes univentriculares o congénitos. ¿Algún otro comentario más? Sí, yo quería hacer un comentario para la audiencia, que Pedro ya lo dijo, pero quería un poco reforzarlo, que pese a todos nuestros esfuerzos, hay pacientes que van a terminar con necesidad de trasplantarse sí o sí, independientemente con qué los tratemos, ¿ya? Y que tengan presente de que el trasplante cardíaco pediátrico hoy día en Chile, yo creo que independientemente de la edad, es una opción real. Es cierto lo que dice Pedro, no vamos a trasplantar un prematuro de 32 semanas, obviamente no, pero nosotros hemos listado pacientes, nuestros pacientes listados más chicos, los listamos a los 2 meses y medio. Por lo tanto, creo que desde el periodo de lactantes son pacientes que tienen, si es que no hay otra alternativa, son pacientes que tienen opciones. Obviamente es más difícil y nadie niega de que hay pocos donantes que sean lactantes y todo, pero como les comentamos, nosotros hemos trasplantado pacientes desde antes del año de vida y otros lactantes mayores, así que es una alternativa, es una opción y todo parte por el trabajo eh, intercentros y que nos comuniquemos entre nosotros. Yo lo he conversado con muchos de ustedes acá y con la gente del Calvo y del Roberto y la Santa María, que son nuestros principales derivadores. En el fondo, nosotros en la Universidad Católica tenemos el equipo de trasplante, tenemos reuniones de trasplante todos los días viernes y muchas veces del otro centro que todavía no saben si mandar un paciente, nos contactan y podemos hacer reuniones por telemedicina y presentar sus pacientes los días viernes y ver si es que llegó el momento de derivarlo o no derivarlo. Así que tengan la confianza y los deseos y sepan que esto es algo que está disponible y que nos tenemos que mantener en contacto. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los panelistas, a la Dani por su exposición. Y en honor al tiempo, yo creo que ya estamos. Entonces se deja la invitación para que todos puedan leer esta guía e ir interiorizando estas estapificaciones que nos van a servir enormemente en el manejo y seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias igual. Chao, chao.